A continuación hablamos de las elecciones al Poder Judicial en México del próximo domingo 1 de junio. Un cambio impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y efectuado bajo el mandato de su sucesora, Claudia Sheinbaum, y de un legislativo donde el oficialismo de Morena tiene una amplia mayoría. A una semana de unos comicios inéditos, analizamos cómo la ciudadanía encara la elección de sus jueces, esto en medio del debate sobre si este proceso va a favorecer o no la independencia de la judicatura. Para el análisis contamos con Leduán Ramírez, él es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo y está con nosotros desde Ciudad de México. Leduán, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24 esta tarde. Le pido que, por favor, nos ayude a hacernos una idea sobre cuál es el ambiente de campaña electoral en estos momentos en la capital y en otros puntos del país ante unos comicios tan inéditos. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Realmente este es un tipo de elección atípica para el sistema electoral mexicano y se está enfrentando a una situación compleja, en primer lugar, por la gran cantidad de cargos que se están votando y que se están eligiendo en estas elecciones del Poder Judicial. Sin duda, creo que la característica principal de estas elecciones es la atipicidad o la rareza, para decirlo en términos un poco más coloquiales para quienes nos están viendo. Es decir, una ciudadanía, una sociedad mexicana que está votando por más de 1000 cargos en distintos niveles del Poder Judicial y, por supuesto, eso trae un gran problema dentro de la información. Unido a eso, hay una serie de restricciones a los candidatos que van a participar. Normalmente no pueden intervenir ningún partido político que haga campaña a favor de uno u otro candidato. Los candidatos tienen que realizar la campaña con recursos propios y además de eso, el espacio también de influencia que tienen es reducido. Y eso se traduce en un desconocimiento de la población de quiénes son la mayoría de los perfiles que están compitiendo en esta elección. Entonces, es importante señalar esto. En primer lugar, una gran cantidad de cargos que están compitiendo, una gran cantidad de instituciones a las cuales están compitiendo que van desde la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Ahorita podemos diferenciar unos y otros y la complejidad que eso trae. Y un gran, digamos, a nivel público, una gran desinformación de quiénes son los candidatos, cuáles son sus filiaciones políticas o sus filiaciones jurídicas, también sus competencias. Claro. Y por supuesto eso genera un gran momento de incertidumbre, vamos a llamarlo así, claro, que se puede traducir en abstencionismo o también se puede traducir en una baja participación. Sí, Leduán, señala usted muchas de las claves determinantes para esta elección. Le acepto la propuesta que hacía de que diferenciemos un poco entre los distintos jueces que se eligen, usted señalaba, desde la Corte Suprema a los distritos. Exactamente, ¿cómo se materializa esto? Ok. Estamos hablando que el poder jurídico o el poder judicial es el tercer poder de toda democracia. Por lo tanto, la salud y la calidad de un poder judicial es determinante en qué tan buena o qué tanta calidad tiene ese sistema democrático, unido a otros contrapesos. En el caso mexicano, las elecciones al poder judicial, primero hay una renovación completa de la Suprema Corte de Justicia. Esto significa que dentro de las primeras reformas, de 11 ministros, ahora se van a elegir 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Ese es el primer gran grupo de candidatos. El segundo tiene que ver con los 2 magistrados del Tribunal Electoral. Esto es importante porque ellos son los que determinan y los que tienen la competencia en todo lo relacionado con las elecciones. Actualmente, el Tribunal Electoral mexicano está sesionando con solamente 3 candidatos. Y eso también es con 5 candidatos. Y eso también es un problema porque el máximo tribunal debe sesionar con 7. Faltan 2. También se van a elegir en estas elecciones. Además, se va a incorporar una nueva institución que es el Tribunal de Disciplina Judicial.
compuesto por 5 personas. Ellos son los encargados de determinar qué tanto las sentencias son o no efectivas y tienen un peso muy, muy importante en estas elecciones. Además de eso, se encuentran los más de 400 cargos para los tribunales de los colegiados, magistrados colegiados, y también los tribunales de distrito. Los tribunales de distrito son la primera instancia a donde llegan los distintos cargos en cada una de las materias del sistema de justicia. Los colegiados tienen que ver con el sistema de amparo y tienen también competencia federal. Entonces, estamos hablando de más de 1.000 cargos que están distribuidos desde la impartición de justicia a nivel local hasta la máxima autoridad del sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los que tienen que ver con todos los ámbitos y las competencias constitucionales del país. Y en base a todos estos organismos, ¿no?, que usted señala que no le escucho. Ah, no me escucha, no sé si ahora me... Ahora sí. Perfecto. Digo que entiendo que hay diferencias en base a la gran variedad de organismos judiciales que usted describe que se van a elegir, pero ayúdenos a entender en qué versan las campañas electorales para un juez, porque digamos que al Ejecutivo o al Legislativo estamos muy habituados a escuchar promesas electorales en base a la economía, a la seguridad, a la inmigración, pero ¿cómo hace campaña un juez? Esa es la parte más compleja, porque en primer lugar tienen que desvincularse completamente de todo partido político u organización. Claramente, si estuvieran asociados a un partido político, pues habría un conflicto de interés muy fuerte en las campañas. Ahora, esto es solamente en términos formales. En términos informales, lo que estamos viendo es que la mayoría de las participaciones claramente tienen una afinidad muy cercana con el partido en el poder, en este caso con Morena. Lo estamos viendo en los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, lo estamos viendo también en los distintos tribunales, y esto claramente enrarece un poco la campaña electoral. Un segundo elemento tiene que ver con que el Instituto Nacional Electoral Mexicano definió las reglas que se iban a seguir para establecer una equidad en cuanto a las campañas. En primer lugar, los candidatos a cada uno de los cargos debían realizar ellos mismos, por sus propios medios y con sus propios recursos, sus propias campañas. Por lo tanto, las campañas han estado principalmente en las redes sociales, principalmente Twitter tiene X tiene una fuerte presencia en este sentido, pero también en el volanteo cotidiano, es decir, en el día a día. Y para esto, entregando carteles, entregando pancartas, etc. Sin embargo, esto trae un problema muy grande, porque efectivamente hay grandes diferencias entre los candidatos. También hay acusaciones de distintas organizaciones respecto al uso o no de determinados recursos que no vienen reglamentados o que no se pueden fiscalizar correctamente, y todo esto enrarece un poco a lo que nos estamos enfrentando. Pero básicamente esas son las dos condiciones. En primer lugar, los candidatos deben realizar campañas por sí solos, con sus propios recursos, tienen un techo máximo de recursos que pueden utilizar, de ahí no se pueden pasar, y además de eso deben realizar campañas fuera de su horario de ejercicios, por así decirlo. Y no se pueden anclar en ninguna asociación. Pero muy rápidamente, para dejar claro este punto y seguir con muchas otras dudas, ¿qué prometen los jueces en la campaña? La promesa principal es el acercamiento del sistema de justicia al pueblo, esta entidad que llamamos pueblo. Sin embargo, esto todavía se desdibuja mucho, porque efectivamente el Poder Judicial tradicionalmente es concebido en la sociedad como un poder que está alejado del pueblo, que satisface a las personas que tienen más dinero y que ha abandonado a la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas. Sin embargo, esto trae un problema, porque cuando hay una promesa de campaña, pues entonces se pierde esta característica propia del sistema judicial, que es la autonomía y la independencia para la toma de decisiones. Y los cargos se convierten entonces en un problema. Y precisamente señalando este problema que usted indica,
Las voces más opositoras a esta reforma judicial señalaban que el Poder Judicial estaría subyugado al poder del crimen organizado o del narcotráfico. Y precisamente, ¿no?, la impunidad de estos crímenes que provienen del crimen organizado es una de las mayores críticas al sistema judicial mexicano. ¿Usted cree que esta reforma va en la dirección de paliar este problema o al contrario? Yo creo que no, que es al contrario. ¿Por qué? Porque no existen los mecanismos de control para evitar que personas asociadas a estos grupos que se señalan, y no solamente a estos grupos, también asociadas a intereses partidistas o a intereses de otros grupos poderosos dentro del sistema político mexicano, puedan llegar a la impartición de justicia. Y esto nos plantea la pregunta del sesgo y también de qué tanto representativo va a ser la impartición de justicia. Claramente es un reto que ha sido ampliamente cuestionado y criticado, no solamente por los partidos de oposición, también ha sido cuestionado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del poder jurídico propiamente en los distintos espacios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente cuando un juez tiene un sesgo hacia cualquier parte de la sociedad, pues eso limita propiamente la impartición de justicia. Que claramente el Poder Judicial puede ser mejorable y era perfectible, claramente que sí, pero la elección no parece ser, y esto lo digo con toda responsabilidad, no parece ser la solución que necesita México. Bien, Ledouane, le agradezco muchísimo que ha compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Seguro tendremos tiempo de corroborar o no estas ideas y este análisis en los próximos meses. De nuevo, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Breve pausa y enseguida regresamos.